Vamos a hablar acerca de la venida del Espíritu Santo en la forma en que está relatado en el libro de los Hechos. Vamos pues al libro de los Hechos, capítulo 2. La venida del Espíritu Santo. Y leamos únicamente el principio porque aquí hay muchos temas que demandan ciertamente más tiempo para poder entenderlo adecuadamente. La Escritura es un libro de riqueza incalculable. Riqueza incalculable. Cada versículo tiene o contiene información digna de ser analizada en la misma forma que se analiza el Antiguo Testamento. Lamentablemente, nos ha llegado la versión griega, traducida desde el griego a nuestros días ahora en español. Pero con seguridad, a mi juicio, estos libros fueron escritos en hebreo. Y cuando son escritos en hebreo, los escritos hebreos contienen muchísimo más información, como de alguna forma hemos revelado cuando analizamos ciertos textos hebreos. Por lo tanto, aquí vamos a tratar de extraer esa información, un poquito de esa información, al leer los primeros versículos. Dice, la venida del Espíritu Santo. Cuando se cumplió plenamente el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos en el mismo sitio. Y de repente vino un estruendo del cielo como un viento vehemente que venía con ímpetu, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Quisiera mencionar que este versículo 2:3, por ejemplo, en una de las versiones, aquí dice, y se les repartieron lenguas, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. En algunas versiones dice que se posaron sobre sus cabezas. Se posaron sobre sus cabezas. O sea, de hecho, nosotros cuando tenemos la imagen, se nos viene a nosotros una imagen de la venida del Espíritu Santo que dice lenguas repartidas como de fuego. Se posaron sobre ellos significa que se posaron sobre sus cabezas. Entonces, el posarse sobre sus cabezas, ¿qué es lo que significa o qué alguna otra interpretación tenemos que darle de acuerdo a todo lo que debemos conocer acerca de la Escritura? Entonces, tenemos que tener presente que dice, estaban esperando el día de Pentecostés, llegó el día de Pentecostés. El día de Pentecostés es el día número 50 después de la fiesta de la Pascua. Es decir, hay 49 días intermedios que son 7 semanas de 7 días en los que está escrito que se deben hacer ciertas cosas. El día de Pentecostés es una de las fiestas en las que al judío, en este caso, le estaba ordenado que deben peregrinar a Jerusalén. Significa que de varios lugares de la tierra en donde estaban viviendo, tenían que regresar a adorar en Jerusalén. Eran 3 fiestas que tienen que hacer este trabajo de peregrinaje a Jerusalén. Y estaban celebrando el día de Pentecostés después de estos 49 días especiales que hay entre la Pascua y el Pentecostés. Y dice la Escritura, estaban todos unánimes juntos. Es decir, en realidad, el día de Pentecostés es una celebración de la unidad que tenemos que haber alcanzado después de un trabajo.
la unidad interior nuestra, manifestada en la unidad también con toda la congregación. Y al aparecerse de repente entonces en esta unidad aparece como sello el Espíritu Santo en un viento, un estruendo del cielo, dice como un viento recio, obviamente, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y aparecen las famosas lenguas repartidas como de fuego sobre sus cabezas. Entonces, para ello vamos a mirar una forma de similar a una interpretación, una de las interpretaciones que vamos a dar respecto al texto. Las lenguas repartidas como de fuego sobre sus cabezas nos acercan a lo que nosotros conocemos en la escritura como la coronación del rey. Está escrito que en el libro del Apocalipsis hay que coronarle al rey. Veamos en qué forma se relacionan las lenguas repartidas como de fuego sobre sus cabezas y la coronación del rey. Entonces, habíamos visto el texto de Hechos 2, ¿no? Y vamos a comenzar con lo que había anunciado, había dicho, que tenemos que comenzar a preguntarnos, ¿quién es el rey? Cuando entendemos la escritura, cuando la escritura habla de príncipes y habla de reyes, un príncipe es el hijo del rey que está en un proceso de aprendizaje para llegar a ser rey. ¿Qué tiene que aprender un príncipe para llegar a ser rey? Tiene que aprender a gobernar. Pero el primer mensaje que un rey le da a su hijo, que es un príncipe, es que este muchacho tiene que aprender la humildad. Es decir, un rey es el primer servidor del pueblo. Y por lo tanto, para ser el primer servidor del pueblo, el príncipe tiene que aprender la humildad. Es decir, es todo lo contrario que nosotros creemos, que el rey es el dueño y señor en este caso, del imperio o del reinado. O como en nuestros países, el presidente cree ser el rey del Estado, el dueño del país, ¿no? Pero en realidad, el presidente, el rey, el emperador, es el primer servidor del pueblo. Por lo tanto, tiene que aprender las primeras lecciones que tienen que comenzar por la humildad. Entonces, en la escritura, en la espiritualidad, nosotros para aprender a ser reyes, acuérdense que la escritura dice que os haré reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Entonces, si nosotros tenemos que ser reyes, ¿reyes de qué reino? El reino al que tenemos que aprender a ser rey es nuestro propio reino, nuestra propia interioridad. Tenemos que aprender a controlar nuestra propia interioridad, nosotros mismos. Si no nos gobernamos a nosotros mismos, no podremos ser reyes de ninguna parte de la tierra. Entonces, el rey, desde el punto de vista de la escritura, es quien ha aprendido a gobernarse a sí mismo. Esto es una cosa fundamental. En la escritura podemos revisar en Apocalipsis 1:6, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Entonces, el Creador nos está haciendo reyes de nuestra propia interioridad. Luego, en Éxodo dice, Éxodo 19:6,
Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Sí? Comunícales todo esto a los israelitas. Es decir, lo que está escrito en el Nuevo Testamento, en el último libro, concuerda también con todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Siempre va a haber una armonía. Lo que ya estaba descrito antes se confirma con lo que está escrito después. Es decir, la escritura no es que está dividida. La escritura es una sola. De principio a fin. Todo dice lo mismo, aunque puede decir en otras palabras, aparentemente. ¿Quién es rey? Volvemos a preguntar. El rey, naturalmente, está por sobre el pueblo. El rey está por sobre el pueblo. Pero en nuestra interioridad, el rey son nuestras facultades intelectuales. Las facultades intelectuales que en la forma en que estamos dibujando nuestra alma, psicológicamente nuestra interioridad, el rey son nuestras facultades intelectuales. Es decir, el pensamiento tiene que gobernarnos a todos nosotros. En nuestra interioridad tenemos 70 naciones, de acuerdo a cómo está estructurada toda la Biblia. Esas 70 naciones que habla la Biblia no son las 70 naciones del mundo, de toda la tierra. Esas 70 naciones están en nosotros, porque nosotros somos una copia de todo el mundo. ¿Por qué somos 70 naciones? Porque en nuestra interioridad estamos divididos. Somos diferentes deseos, diferentes emociones, diferentes pasiones. Y cada una de estas emociones, pasiones y deseos están divididos entre sí. Pero este rey, las facultades intelectuales, el pensamiento, el razonamiento, tiene que aprender a gobernar todas estas naciones de nuestra interioridad. Estas naciones, que son las facultades emocionales, se le conocen también como la tierra. Entonces el rey es gobernante sobre la tierra. Pero a este rey, cuando inicia su reinado, hay que coronarle. ¿Quién corona al rey en la escritura? Si ustedes recuerdan, en la escritura, nosotros tenemos que coronar al rey al final. Este es un símbolo, la iglesia, la congregación, es el símbolo de la esposa del rey, del cordero, que tiene que coronar al rey. Esto es una costumbre en el pensamiento hebreo, en la cultura hebrea, de un matrimonio, cuando en la ceremonia del matrimonio, la novia le da 7 vueltas alrededor del novio en símbolo de que le está coronando. El novio se convierte por ese momento, en ese día, se convierte en rey. Y la novia en reina, la que le corona al rey. Entonces, nosotros ahora miramos en la escritura que dice, la mujer virtuosa es corona de su marido. La corona de el marido, ¿por qué es la mujer? Porque al ser nuestra interioridad, nuestras emociones, nuestros deseos, esos son los más grandes tesoros que nosotros tenemos. Y cuando estos deseos y estas emociones están rectificados, están controlados, son el más grande tesoro, y ese tesoro es precisamente nuestra propia corona. Es decir, cuando estos grandes tesoros nosotros ya los hemos alcanzado, vienen a ser nuestra corona sobre nuestra cabeza. Ahora,
Cuando vemos el relato que dice lenguas como de fuego, repartidas como de fuego, nosotros vemos aquí una especie de lenguas de fuego que la escritura dice lenguas repartidas como de fuego, no significa que sean fuego, sino que tienen alguna similitud con el fuego, con las lenguas de fuego. Si hacemos esta similitud, el fuego es amarillo, ¿no? ¿De qué color es la corona que se le pone a un rey sobre su cabeza? Es también amarilla, es dorada y tiene una misma similitud que estas lenguas de fuego. La corona que le ponen al rey tiene también una especie de lenguas sobre su cabeza, es decir, el relato nos está insinuando que sobre sus cabezas se han posado estas lenguas o una especie de corona. ¿Por qué se le pone la corona? Después de un trabajo interior, después de que un príncipe que comienza a nacer después de haber estado junto al maestro, ¿no? Y 49 días después de un trabajo interior, el maestro regresa en lo que se conoce como el Espíritu Santo para coronar su trabajo, para coronar toda la transformación interior que han hecho. Y más allá de ese trabajo interior que han hecho, que parece relatar la escritura, es el trabajo interior que día a día realizamos cada uno de nosotros. Ese trabajo interior tiene que ser coronado, tiene que ser puesto sobre nuestras cabezas. Por lo tanto, esas lenguas de fuego, como de fuego, son la misma corona del rey. Decía, si revisamos una versión, en este caso la Biblia Castilian, dice, en esta Biblia Castilian dice, en Hechos 2:3, enseguida aparecieron lenguas de fuego, como lenguas de fuego, unas llamas que se posaron sobre la cabeza de cada uno de los presentes. Al posarse sobre la cabeza, y esta similitud con la corona es coronarle al rey. La fiesta de Pentecostés en hebreo se conoce como Shavuot. Shavua es semana. Shavuot, semanas, de las 7 semanas que distan entre la Pascua y Pentecostés. Esta fiesta de las semanas es el recuerdo de la celebración de cuando el pueblo de Israel estuvo al pie del monte Sinaí. Al estar Israel al pie del monte Sinaí, Moisés viene con las tablas de la ley y les pregunta de parte de Dios al pueblo y les dice, ¿harán ustedes conforme a lo que está escrito aquí en esta ley? Y el pueblo responde unánime. Fíjense la equivalencia, ¿no? Todos a una sola voz respondieron, así lo haremos. Es la misma simbología, el mismo relato de cuando los 120 estaban en un aposento alto, dice, todos unánimes juntos. Entonces, el pueblo de Israel dice a una sola voz, así lo haremos. ¿A qué figura, a qué imagen nos recuerda el que le pregunten a uno, ¿aceptas tú hacer conforme a lo que está escrito aquí? Esa es una figura de un matrimonio. Cuando las tablas de la ley que viene trayendo Moisés del monte Sinaí le pregunta al pueblo y le dice, ¿harán ustedes conforme a lo que está escrito aquí en esta ley? Y el pueblo de Israel responde, así lo haremos. Esa es una figura de un matrimonio entre el creador y su pueblo. El compromiso matrimonial entre el creador y su pueblo.
Esto es visto desde esta perspectiva, desde el pensamiento hebreo. Es decir, Shavuot es el matrimonio del rey con su pueblo. Y precisamente esto se confirma hace 2000 años con la venida del Espíritu Santo en el mismo día. ¿Qué significa ese matrimonio entre el Creador y su pueblo? Está simbolizando nuestro propio matrimonio interior. El matrimonio de nuestras facultades intelectuales con nuestras facultades emocionales. Cuando ya hemos ejecutado el trabajo de transformación de nuestra interioridad, se nos corona, vienen lenguas repartidas como de fuego sobre nuestra cabeza. Lo que está ocurriendo es que nos están coronando porque hemos culminado ese trabajo interior. Es decir, las facultades intelectuales están al servicio del cuerpo o las facultades emocionales. Eso significa ser rey y eso está simbolizando David, el rey de Israel, el rey al servicio del pueblo. Ahora, decíamos de que hay 7 semanas entre la salida de Egipto, que es Pesaj, y la recepción de la ley bajo el monte Sinaí, que es la fiesta de Pentecostés. Estos son 49 días. Al ser 49 días, 49 es igual a 32 más 17. Está escrito en uno de los libros sagrados que lamentablemente no está incluida en la Biblia. Se llama el libro Sefer Yetzirah, el libro de la formación, que es un libro atribuido al patriarca Abraham, que aparentemente lo escribió Abraham. Dice, con 32 senderos de sabiduría formó Dios los cielos y la tierra. El Sefer Yetzirah es el libro de la formación. ¿Por qué es el libro de la formación? Acuérdense que en la escritura aparecen la creación, la formación y la acción. Cuando dice, porque a ti, hablando de Israel, a ti te creé, te formé y te hice. Es decir, nos insinúa un proceso, el proceso de la creación, de la formación y de la acción. Es decir, nosotros somos fruto de un proceso del creador. Inclusive, nosotros somos un producto en transformación diaria. El creador sigue trabajando en nuestra interioridad. A eso se refiere el libro de la formación cuando dice con 32 senderos de sabiduría está formando Dios los cielos y la tierra. Es decir, no es un trabajo que ya fue realizado hace mucho tiempo. El creador es creador, sigue siendo creador hasta el día de hoy. Es creador de los cielos y la tierra, es el formador de los cielos y la tierra, los está continuamente creando y recreando. El mundo se sostiene en el creador. Ahora, estos 32 son la primera parte, pero también hay 17. Los 17 corresponden a una palabra hebrea, la palabra hebrea tov, que significa bueno. Esta palabra hebrea, si es que nosotros la analizamos numéricamente, sus valores, los valores de cada una de las letras, en este caso 9, 6 y 2, suman 17. ¿Qué significa? Que con 32 senderos de sabiduría está formando Dios los cielos y la tierra y los está añadiendo la bondad, los está añadiendo lo bueno. Esto es bueno. Por eso en el relato del Génesis dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. Bueno en gran manera. Es decir, todo lo que se relata en el Antiguo Testamento se sigue cumpliendo el día de hoy.
el Creador nos está formando con sabiduría nuestros cielos y nuestra tierra, en la forma en que dicen los hebreos, los cielos y la tierra. El Creador nos está formando los cielos y la tierra, con sabiduría y con su bondad infinita. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que pensar? El día de Pentecostés es el cumplimiento perfecto de toda la Escritura de principio a fin. ¿De qué se trata la Escritura? La Escritura desde el principio nos muestra el camino que tenemos que realizar para una transformación interior. El encontrar el tesoro que está guardado en nuestra propia interioridad. Cuando decimos que el tesoro está guardado en nuestra interioridad, ese tesoro tiene que ser trabajado, tiene que ser buscado hasta que nosotros encontremos la esencia misma de ese tesoro. Es decir, lo mismo que nosotros hacemos con la Escritura, leemos la Escritura, nos preguntamos y comenzamos a interpretar adecuadamente el texto, que ese texto que es palabra de vida transforma nuestra interioridad. Al transformar nuestra interioridad, significa que hemos puesto toda la inteligencia en controlarnos a nosotros mismos. Empezamos a ser reyes de nuestras propias acciones. Comenzamos a ser reyes de lo que decimos. Porque cuando estábamos en Egipto éramos esclavos de nuestras propias palabras. Salimos de Egipto, nos liberamos de esa esclavitud, pero tenemos que nacer de nuevo. Y al nacer de nuevo tenemos que aprender, y al aprender tenemos que utilizar nuestra inteligencia para conocernos a nosotros mismos, y conociéndonos a nosotros mismos, aprender a gobernarnos a nosotros mismos. ¿Con qué? Con la virtud de su palabra, con la virtud de su conocimiento. Eso es la coronación de nuestro trabajo. El Espíritu Santo, por tanto, es la coronación del trabajo interior que realizamos día a día. El Espíritu Santo es el hablar en otras lenguas, es el conocernos a nosotros mismos, cómo tenemos que gobernarnos. El hablar en otras lenguas es hacer que nuestra propia interioridad pueda comunicarse entre sí, porque estamos separados, porque somos múltiples, tenemos múltiples personalidades, pero cuando llega el día de nos unificamos y somos uno, así como el Creador es uno.